buenas tardes, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos una vez más. Bienvenidos de vuelta al canal. Y hoy vamos a cumplir lo que prometimos cuando dijimos que íbamos a estudiar la lección del capítulo 9 del libro de Daniel, que viene siendo la lección número 10 de este folleto. Gracias por sintonizarse, gracias por compartir los videos, gracias por suscribirse, por darle like, por los comentarios, por las palabras de aliento que han sido de gran provecho. El título de la lección de esta semana es De la confesión a la consolación. Y el versículo de memoria se encuentra en el capítulo 9, el verso 19, que dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Los que hemos leído el libro de Daniel, hemos visto cómo el ángel y el ser con apariencia de hombre llaman a Daniel varón muy amado. La Biblia dice en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este versículo dice del amor que Dios tiene para el mundo. Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas y Dios ama a todo el mundo, ¿por qué específicamente a Daniel y a Juan les dice que son muy amados? La primera cosa es que Daniel era un hombre que tenía una relación estrecha con Dios a través de la oración. En el capítulo 1, versículo 18, vemos cómo él resuelve en su corazón ser fiel a Dios. Y luego vemos los capítulos 2, capítulo 6 y ahora en el capítulo 9, como él es muy activo intercediendo delante de Dios, primero para revelarle el sueño al rey, segundo porque lo querían matar precisamente porque él oraba 3 veces al día. Y ahora encontramos a Daniel orando y parece como que tiene una preocupación. Daniel también era un hombre que tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque probablemente en esto está la respuesta de por qué Dios le dice a Daniel que es un varón muy amado. No es que sea más amado que todos los hombres, pero es un hombre que tomó la determinación de abrirle un espacio a Dios en su vida. Y en la misma palabra de Dios está el secreto que responde a la pregunta de por qué Dios dijo esto sobre Daniel. Miren lo que dice Proverbios capítulo 8, versículos 17 al 18. Dice: Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. También en Isaías capítulo 66, versículo 2 dice: ¿A quién atenderé? A este atenderé, al que es humilde y tiembla. Miren la expresión, tiembla ante mi palabra. Daniel mismo dice: los entendidos resplandecerán como el firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Esa es la razón por la que Daniel hacía la diferencia. Muchas veces decimos queremos ser igual que Daniel, pero si tú quieres ser igual que Daniel, tienes que hacer exactamente lo que hacía Daniel. ¿Cuál es el trasfondo de la oración de Daniel? Voy a tratar de explicar esto lo más rápido posible. En el capítulo 8 del libro de Daniel, Daniel escuchó cuando alguien le dijo al ángel: Daniel, explica a este la visión, enseña a este la visión. El ángel le explica las cosas que tienen que ver con el carnero y con el macho cabrío y con los 4 cuernos y con el cuerno que sale después de uno de los 4 puntos cardinales. Daniel entiende eso porque era lo que había estado viendo en las profecías anteriores. Pero hay un momento en que Daniel se queda quebrantado y el ángel le dice: Daniel, la visión de las tardes y mañanas que has visto es verdadera, así que guarda la visión porque es para muchos días. Daniel dice: quedé quebrantado y no entendía la visión. ¿Qué fue lo que Daniel no entendió? La parte que tenía que ver con el tiempo. En el capítulo 8, versículo 13 dice: ¿hasta cuándo será la prevaricación asoladora, entregando al ejército y al santuario para ser echado por tierra? Y el otro santo responde: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Cuándo se purifica el santuario? No lo sabemos,
¿Por qué? Porque no se da un punto de origen en esta profecía. Ahora, vemos que Daniel no se le explica esta parte. Una cosa que quiero especificar, que ya lo dije anteriormente, cuando en el capítulo 8 se habla sobre visión, se usan dos palabras diferentes. Una que se refiere a toda la visión y otra palabra que se refiere solamente a la parte que él escuchó. Cuando en el capítulo 8, versículo 26, se le dice, Daniel, la visión de las tardes y mañanas es verdadera, la que se te ha referido es verdadera, guarda la visión porque es para muchos días. Daniel no entiende porque no se le explica. Ahora encontramos en el capítulo 9 que Daniel está orando y está intercediendo por su pueblo, porque él cree que el pueblo no había cumplido los requisitos para regresar a su tierra. Recuerden, Daniel está orando en el año, prácticamente en el año 70, después que los babilonios habían pasado, justamente cuando el profeta Jeremías había dicho que la cautividad iba a terminar. 70 años sería lo que iba a durar la cautividad. Lo dice Jeremías capítulo 25, 11 y 12 y 29, el versículo 10. También aquí Daniel en el capítulo 1 lo dice de esa manera, que el cautiverio iba a durar 70 años. Pero se le dio una profecía donde decía que el santuario para ser pisoteado y el ejército iba a ser finalizado a los 2300 años. ¿Qué pensó Daniel? Daniel está orando ahora porque piensa que el cautiverio se va a extender. Cuando usted lee la oración, se da cuenta que Daniel dice, perdona, Señor, no hemos sido fieles, no hemos cumplido con los requisitos. Nosotros, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros jueces, nos hemos apartado y ha venido sobre nosotros la maldición del juramento que se dijo en el libro de Moisés. Eso es lo que dice él. Cuando usted va a Deuteronomio capítulo 29, capítulo 30, capítulo 28, ahí están las maldiciones y las bendiciones. Las bendiciones si obedecían y las maldiciones si no obedecían. Y lo explica y dice que serían echados fuera de su tierra, pero después que se arrepintieran, entonces Dios los iba a hacer regresar a su tierra. Eso fue exactamente lo que dijo el profeta Jeremías, que 70 años después iban a regresar. Ahora, como Daniel no entiende la visión, él cree que esto es lo que está pasando, que se va a extender el cautiverio, y por eso es que comienza a orar y a interceder por su pueblo. No simplemente porque él quería orar e interceder por su pueblo para que le fuera bien, para que todas las cosas estuvieran en orden. No, sino porque Daniel sabe que el pueblo tiene que regresar, porque tiene en su mente que la promesa del pacto que Dios había hecho, dice ahí en Deuteronomio, el pacto que había hecho con Abraham, el pacto que había hecho con Adán, tenía que cumplirse, y para eso tenían que regresar a su pueblo, tenían que levantar el templo y esperar entonces a que el Mesías viniese para confirmar ese pacto. Como él no entiende, está orando, y en el momento que está orando aparece el ángel. Miren cómo dice. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ¿quién fue Gabriel? Capítulo 8, versículo 16, el Señor le dice, Gabriel, enseña a este la visión. Por eso, como Gabriel no pudo terminar explicándole esa parte, ahora Gabriel viene para explicarle lo que él no entendía. Miren cómo lo dice clarito. Dice, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, en otras palabras, yo estaba orando porque no entendía y él me hizo entender. Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿Sabiduría y entendimiento de qué? Honestamente, ¿qué otra sabiduría y qué otro entendimiento necesitaba Daniel? ¿Para qué? Para entender una vez más lo que no había entendido del capítulo anterior. Dice, al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Aquí viene una vez más lo que habíamos estado comentando al principio. Ahora, el ángel le va a empezar a explicar
Y cuando empieza a explicar, le da el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas. ¿Y cómo sabemos eso? No es complicado porque aquí, cuando el ángel habla, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Esa palabra que se usa para determinadas, la palabra es shatak, que significa cortadas. Quien hizo esta traducción no entendía el contexto, no sabía que esta palabra, que esta profecía tenía que ver con la profecía del capítulo 8. Porque miren cómo dice el capítulo 12, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Dice, sella el libro. Quiere decir, el libro estaba sellado. Estaba sellado hasta un momento en la historia en que iba a aumentar la ciencia y se iba a entender. La persona que tradujo del original a este libro puso una de las traducciones de uno de los significados de la palabra shatak. No solamente significa determinadas, sino significa cortadas. Y ese texto, ese significado tiene un poco más de sentido, porque estas 70 semanas son cortadas de los 2300 años. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí le dice: vengo a explicarte la visión maré. Quiere decir, la que tiene que ver con lo que escuchaste, que te dije en el otro capítulo, que era fiel y verdadero, que tú no habías entendido. Ahora, lo otro es: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Qué cosas son 70 semanas? 70 semanas, cuando vamos a la palabra que se usa para semanas, aquí la traducción, una vez más, no es semana. Puede ser semanas o puede ser puede ser semanas de año o puede ser semanas de día. Se identifica el significado a través de su contexto. Por ejemplo, cuando Daniel dijo que había ayunado 3 semanas, esas 3 semanas que había ayunado, sabemos que son 21 días, porque nadie puede ayunar y 21 años y continuar viviendo. Las semanas aquí eran semanas literales, de días. Pero hay otros lugares en la palabra de Dios donde se enseña que los hebreos manejaban mucho el concepto de semanas de años. Por ejemplo, cuando usted va a la historia de Jacob, ahí se encuentra que el suegro de Jacob engañó a Jacob, le dio a la esposa que no era, a la hija, le dio a la hija mayor, que era Lea, y entonces cuando él se despierta le reclama y le dice: no se hace así en este lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de estas y entonces se te dará también la otra. Cuando dice la semana, era porque ya Jacob había servido 7 años. Y en el último versículo del capítulo 29 de Génesis, dice: y sirvió otros 7 años a su suegro. Entonces, ese no es el único lugar donde habla sobre eso. Miren, por ejemplo, cuando ustedes van a Levíticos, en Levíticos 25, dice ahí, versículo 8: y contarás 7 semanas de años. Y lo explica: 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. ¿Qué dice? Los días de las semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Y entonces venía el jubileo. Ahora, esto es muy interesante, porque esta profecía que estamos viendo, el año en que salió, el año anterior a la salida de la orden, era jubileo. Y el año en que se termina la profecía de las 70 semanas, también era jubileo. Pero cuando usted suma 49 años que hay aquí por 10, le da exactamente lo que son 70 semanas. 70 semanas son 7 por 70. Y un detalle interesante: este era el tiempo de gracia que Dios le había dado al pueblo de Israel para continuar
trabajando con él hasta que viniese el Mesías. Dios había tratado con ese pueblo por muchos años. A causa de su rebeldía fueron cautivos a Babilonia y estuvieron cautivos 70 años. Y Dios les extendió la gracia 490 años más. Hasta la venida del Mesías, como Dios le había prometido a Abraham que de su descendencia iban a ser el Mesías, el Cristo, y que en él serían benditas todas las naciones. Quiere decir, Dios trabajó con ellos, fueron cautivos a causa de su rebeldía, pero ahora Dios les extiende su misericordia. Y ocurre un paralelo súper interesante. Ellos estaban esperando, Daniel estaba orando por la liberación del pueblo en 70 años. Pero ahora Dios le da 70 veces 7, que es el equivalente a un jubileo 10 veces. 10 veces 49, que era lo que sucedía en el jubileo, es el equivalente a 490 años. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo para hacer venir al Mesías. Y cuando Jesucristo vino a este mundo, ¿qué fue lo que dijo? El Espíritu del Señor está sobre mí. He venido para celebrar el año agradable del Señor. ¿Cuál era el año agradable del Señor? ¿Qué sucedía en jubileo? Todos los esclavos eran perdonados. Todos los oprimidos eran libertados. Las propiedades eran devueltas. Y Jesús con esto está intentando devolverle a sus hijos, a su pueblo, el reino que perdió. Ese es el centro de toda la profecía del libro de Daniel. En el capítulo 7 dice, en el versículo, capítulo 7 creo que es 14, 22, 18, 22 y 26 o 25, que los santos del Altísimo iban a reinar. Es lo mismo que dice Apocalipsis. Vamos a ver entonces la profecía como tal. La profecía dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Capítulo 9 del libro de Daniel. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Cuando Jesús vino a este mundo, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Quiere decir, la profecía se extiende hasta el ungimiento de Cristo, el santo de los santos. Ahora, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dice la Biblia, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 semanas son 69. Dice, desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 69 semanas. De las 70, habrán 7 y 62. Dice 7 porque en 49 años se terminó de reedificar la ciudad y el muro. Los otros 62 son el espacio intertestamentario donde no hubo profecía. No hubieron profetas por ese tiempo hasta Juan el Bautista. El capítulo 9 dice que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Quiere decir, si logramos identificar cuándo es la salida de la orden para restaurar Jerusalén, entonces sabríamos cuándo llegaría el Mesías. Y por eso es que esta es una de las profecías más impresionantes y más importantes de la Biblia. El capítulo 7, el versículo 7 de Esdras dice que fue en el año 7 del rey Artajerjes. Quiere decir, si Artajerjes comenzó a reinar en el año 464, si le restamos 7, porque era el año 7, nos lleva hasta el año 457. Y cuando sumamos 69 semanas o 483 años de la salida de la orden para restaurar Jerusalén, nos lleva justo hasta el año 27, que es, déjeme decirle, a veces no nos damos cuenta, pero el Nuevo Testamento es muy intencional. Todas las cosas que están escritas con la intención, yo diría en un 70%, de mostrar cómo esta profecía se cumplió. Cuando Pedro le dijo a Jesús,
¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no 7, sino hasta 70 veces 7. Esa fue la manera como Dios extendió el perdón a Israel. Le extendió su misericordia 70 semanas, 490 años. Y ahora en el año 483 de la profecía, llegando hasta el año 27, ¿cómo sabemos que es el año 27? Ok, porque ahora tiene que coincidir del 457 llegando al 27, tiene que coincidir con algo que enseña la Biblia en Lucas. Miren lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 3. Y déjenme decirle, esta es la única fecha que da el Nuevo Testamento de manera tan precisa. Dice allí, en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Ituria y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Aparece Juan el Bautista en el año 15 de Tiberio César. Y dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también fue bautizado Jesús. Quiere decir, Jesús se bautizó en el año 15 de Tiberio César. Cuando usted va a la historia, se da cuenta que el año 15 de Tiberio César es nada más y nada menos que el año 27. Por eso es que Jesús, cuando comenzó su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo, ¿qué tiempo fue el que se cumplió? El tiempo de la profecía del capítulo 9 de Daniel. Entonces, tenemos aquí entonces ya el punto de partida y hasta dónde llega la profecía con las primeras 69 semanas. Dice 7 semanas y 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Y entonces dice, y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Quiere decir, después de los 7 más 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Si ya hubiese algún fallo aquí matemático, ya sería impresionante, porque Jesús murió aproximadamente en esa fecha. Pero no bastando eso, la profecía te dice exactamente cuándo fue que Jesús, o cuándo era que Jesús iba a morir. Dice, y por otra semana, porque dice, a la mitad, después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Quiere decir, 7 semanas y 62 son 69, falta una semana. La 70ª semana, dice, durante esa semana él iba a confirmar el pacto con muchos. A la mitad de la semana se le quitará la vida al Mesías. Señores, el año exacto en el que Jesús iba a morir, a la mitad de la semana, quiere decir, el ministerio de Jesucristo duró 3 años y medio, del año 27 hasta el año 31. En el año 31, Jesús murió en la cruz del Calvario. Y así dice, a la mitad de la semana hizo cesar la ofrenda y el sacrificio. La Biblia dice que cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó. ¿De qué otra forma Jesús confirmó el pacto con muchos? La Biblia dice que habían 7 fiestas. Escuchen esto, familia, porque esto es algo impresionante. Esas fiestas que ellos celebraban todos los años, Pablo dice que eran sombra de lo que había de venir. Dice, de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Y cuando él habla en 1 Corintios capítulo 15, dice, les he dado lo que recibí. ¿Cómo lo recibió? Por revelación. Lo que recibí. Dice que Cristo murió y resucitó conforme a las Escrituras. Y si usted analiza ese texto completo, Pablo está hablando de las 7 fiestas. Y hay un momento en que Jesús dice, Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo. Ven cómo menciona las fiestas. Ahora, Pablo también dice que Cristo es nuestra Pascua que ya ha sido sacrificada. Ahora, las 7 fiestas eran las siguientes: la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y el Pentecostés. Eran las fiestas de primavera. Y habían otras 3 fiestas que se celebraban en otoño, que era la fiesta de las trompetas. Se tocaban las trompetas 10 días antes de que comenzara el juicio, que era el Yom Kippur, y ese juicio se llamaba
el día de la expiación, la fiesta del día de la expiación. Acuérdense que estamos tratando aquí que la profecía de las 2300 tardes y mañanas llega hasta la purificación del santuario. Hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Quiere decir, la fiesta de la purificación del santuario era el día de la expiación, que se celebraba conocido como el Yom Kippur. Y la otra fiesta entonces, la de los tabernáculos, que esa fiesta se celebra entonces cuando Cristo regrese por segunda vez, porque ellos se iban a un lugar y celebraban ahí en cabañas. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? En la casa de mi Padre muchas moradas, muchas casas, muchas cabañas hay. Todo está estrechamente vinculado. Ahora, las 4 primeras fiestas tenían que ver con el sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la entronización de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo sucedió? La Pascua. Cristo murió a las 3 de la tarde el 14 de Nisan. Ese año, el año 31, el 14 de Nisan, el primer mes de ellos, que era el 14 de Nisan, Cristo murió exactamente a la hora del sacrificio de la Pascua, a las 3 de la tarde. Pero lo más impresionante era que había un sacrificio de mañana y un sacrificio de tarde. Jesús murió a la hora del sacrificio de la tarde, pero fue crucificado a la hora del sacrificio de la mañana. Quiere decir que Jesús, todo lo que le pasó, su muerte, su resurrección, y aún la hora de su muerte, y aún la hora de su crucifixión, estaba todo predicho en este esquema del santuario. Después de la Pascua se celebraban los panes sin levadura, que representaba la muerte, el cuerpo de Cristo en la tumba. Fíjense que cuando los apóstoles llevaron las especies para ungir el cuerpo de Cristo, ellos no pudieron ungir el cuerpo porque se puso el sol. Quiere decir, ellos pusieron a Cristo en la tumba justo cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Después, entonces, la fiesta que venía era la fiesta de las primicias. Ahora, la Pascua se celebraba el 14, que podía caer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y los panes sin levadura el día 15. Pero las primicias se celebraban el domingo después del día de Pascua. Quiere decir, acuérdense que Jesús tenía que morir y estar 3 días y resucitar al tercer día. Las primicias representaban su resurrección. Pero si Cristo hubiese muerto un jueves o un miércoles, no se cumplía el símbolo. ¿Por qué? Porque habían 4 o 5 días de por medio. Y eso iba cambiando todos los años. Pero ese año, el año en el que Jesús murió, la Pascua se celebró un viernes. Miren qué impresionante. Los panes sin levaduras el viernes de noche, que era sábado, que por cierto coincidió el sábado ceremonial con el sábado semanal. Por eso Juan dice que aquel día era un día de gran solemnidad. Cuando se unían los 2 sábados, el ceremonial con el semanal era un día de gran solemnidad. Luego entonces, después del sábado de Pascua, se cumple el tercer día y Jesucristo resucita. Ahora, Jesús resucitó y cuando María Magdalena lo fue a tocar, él le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. ¿Qué explica eso? Cuando Jesús murió, dice que hubo un terremoto, el velo del templo se rasgó y las tumbas se abrieron. Y hubieron santos que salieron de los sepulcros el día después de la resurrección de él. Quiere decir, Jesús resucitó y con él resucitaron un grupo de personas que además aparecieron a muchos. Y es importante darse cuenta que esto era algo que era de conocimiento de los apóstoles. Pablo sabía que hubieron personas que habían resucitado y ascendieron al cielo con Cristo el día de las primicias. Por eso cuando Pablo habla, dice que hay resurrección, 1 Corintios capítulo 15, hay resurrección, pero cada uno en su debido orden. Primero Cristo, después las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Por qué no salieron ellos de las tumbas el viernes? Porque no habían resucitado. Las tumbas se partieron, el campo se marcaba, el sacerdote el viernes de tarde
iba, marcaba el campo donde se había echado suerte para arrancar la gavilla para mecerla el domingo. Ese campo no se podía tocar hasta que el sacerdote no cortara esa gavilla y se presentara y fuesen aceptos, según Levíticos capítulo 23. Entonces, el sacerdote venía y el domingo de mañana mecía esos primeros frutos de toda esa cosecha delante de Dios para que entonces todos los demás fueran aceptos. Eso fue lo que Jesús hizo. No se podía tocar el terreno, por eso María Magdalena no pudo tocar a Jesús. Jesús ascendió al reino de los cielos, por eso la Biblia dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad, porque llevó un grupo de personas que habían sido muertos y ahora Él los había librado de la muerte. De eso es de lo que Pablo está hablando cuando habla en Romanos capítulo 8, que dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. ¿Cómo sabemos? Dice, porque a los que antes conoció, a estos también justificó, a estos glorificó. Fíjense, ¿quién ha sido glorificado? Nadie ha sido glorificado, excepto Enoc, Moisés y Elías. Entonces, nadie fue glorificado sino estos que ascendieron con Cristo al reino de los cielos. Ahí Pablo está hablando de eso. Pablo tenía conocimiento y dicho sea de paso, por eso es que Pablo dice que ¿qué nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez, espada. No, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Más que vencedores. ¿De qué está hablando? Desnudez, hambre, espada. Vamos a Hebreos capítulo 11, donde dice que algunos taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, pero otros no quisieron el rescate porque querían una mejor resurrección. Pablo, estos hombres probablemente no sabían, los que murieron, que iban a participar en las primicias, pero entregaron sus vidas hasta la muerte, y Pablo está haciendo la aplicación de esta manera. Ellos sufrieron, pero resucitaron con Cristo y ascendieron al reino de los cielos. Los mártires, dice que fueron los que resucitaron con Cristo y están con Cristo en el reino de los cielos. Esas son las primicias. Ahora, ¿quiénes son las primicias? Ya lo vamos a ver en Pentecostés. Recuérdense que hablamos de esto ahora. Entonces, eso era lo que significaban las primicias. Se cortaban los primeros frutos del campo, se echaban, se mecían delante de Dios en el santuario terrenal, mientras el sacerdote mecía las primicias en el santuario terrenal. En el reino de los cielos, Cristo estaba meciendo, por decirlo de alguna manera, presentando delante del Padre a esas primicias que resucitaron, y les dijo, en Levíticos 23 dice, para que seáis aceptos. Lo que Jesús hizo entonces fue presentarlos delante de Dios para que ellos fuesen aceptos, pero en ellos era acepto el sacrificio de Cristo y todas aquellas personas que cuando Cristo regrese por segunda vez van a ser llevados al reino de los cielos. Por eso es que en el capítulo 14, donde habla de la segunda venida, dice que está madura la cosecha. Mete la hoz. ¿Por qué? Porque viene la gran cosecha, de lo cual estos fueron solamente las primicias. Ok, ahora la otra fiesta que se celebraba era Pentecostés. ¿Qué cosa era Pentecostés? En el cielo lo que sucedió fue la inauguración del santuario celestial. Fíjense que hasta ese momento los discípulos estaban escondidos. No fue solamente el descenso del Espíritu Santo, sino que según el Salmo 133, no lo voy a leer, usted lo puede buscar, dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es los hermanos habitar juntos en armonía. Eso fue lo que pasó en Pentecostés. Los hermanos estaban juntos en armonía. Es una profecía de Pentecostés. Dice, es como el buen óleo que se echa sobre la cabeza de Aarón y chorrea sobre la barba por el borde de sus vestiduras y desciende hasta Sión. Allí envía Jehová vida eterna, bendición y vida eterna. Esa vida eterna fue lo que recibieron los apóstoles, y el que lo explica es Pedro en el capítulo 2 del libro de Hechos, cuando dice que Cristo recibió la promesa del Espíritu Santo y eso fue lo que ellos recibieron. Cristo fue coronado como rey, como profeta y como sacerdote en el reino de los cielos, y entró a ministrar en el santuario celestial. Ahora, lo interesante de esto, y ya que estábamos hablando de las primicias,
¿Cuál es la obra que hacen las primicias en el reino de los cielos? La Biblia dice que los hijos de Aarón, el día que se inauguró el santuario terrenal, porque para entender lo que pasó en el santuario celestial, tenemos que ir al santuario terrenal. Lo que pasó en el santuario terrenal fue el día de la inauguración del santuario. Aarón fue ungido, pero también fueron ungidos sus hijos. Los hijos de Aarón entraron al santuario a ministrar con Cristo. A ministrar con Aarón. Ahora miren esto, qué impresionante. ¿Qué hacen las primicias en el reino de los cielos? ¿Y quiénes son? ¿Dónde se habla de estas primicias? Queridos amigos, la Biblia dice que Jesús entró en el santuario celestial con estos que representan la obra que hacían los hijos de Aarón. ¿Cómo lo sé? En el Apocalipsis dice que hay 24 ancianos que fueron redimidos de entre los de la tierra. Dice, y cantaban un cántico nuevo. ¿Quién? Los 24 ancianos. Un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Quiere decir, aquí está hablando de los 24 ancianos, que son personas que fueron redimidos de entre los hombres, que además tienen la promesa de que serán reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Quiénes reciben el reino sobre la tierra? Dice aquí, en el capítulo 11, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Gracias, ¿por qué? ¿Por qué le daban gracias? Por lo que dice el capítulo 5. Dice, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Está muy claro. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con las primicias? ¿De dónde salen los 24 ancianos? Cuando ustedes van al capítulo 24 de Primera de Crónicas, miren lo que dice el rey David. Recuerden que el rey David recibió todo este diseño en revelación. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Miren lo que dice David. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender las obras del diseño. Quiere decir, Dios le hizo entender todo lo que significaba el santuario que Salomón iba a construir, todo lo que significaba el santuario terrenal que había construido Moisés. Y dentro de eso estaba esto. Dice, también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Y estos grupos, ¿cuántos eran? Eran 24 grupos. Cuando usted lee ahí, se da cuenta que eran 24 grupos. Pero es interesante también porque dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Enán, de Jedutún, para que profetizasen con sus arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y dice que los separaron a ellos también, y los separaron en 24 grupos. Miren qué impresionante, 24 grupos de sacerdotes, 24 grupos de cantores. ¿Qué tiene que ver eso con los 24 ancianos? Miren lo que dice, ¿se acuerdan de Zacarías? Zacarías, en el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, ¿qué era lo que estaba haciendo? Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. ¿Qué cosa es la clase de Abías? Vaya y lea Primera de Crónicas, capítulo 24, y verá que era una de esas clases que se dividieron en 24. Y miren lo que hacía Abías. Ambos eran justos delante de Dios. Dice, aconteció ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio,
le tocó en suerte ofrecer el incienso. Ahora, ¿qué tiene que ver los 24 ancianos con los 24 divisiones de los hijos de Aarón, con los 24 músicos, con los hijos de Aarón que son ungidos y entran en el santuario? Miren lo que dice Apocalipsis. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 5? Que tenían estos en sus manos. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, y tenían todos arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Quiere decir, querido amigo, las primicias son estos que fueron a hacer el trabajo que estaba simbolizado en la obra que representaban los hijos de Aarón, que fueron divididos en 24 órdenes para que oficiaran durante todo el año, con 24 órdenes de levitas que entraban a oficiar en el templo junto con el sumo sacerdote. Y ahora los 24 ancianos que tienen arpas en sus manos y tienen incienso son estos que ascendieron al reino de los cielos y entraron al santuario a hacer la obra, a ayudar a Cristo de la manera que yo no sé, no entiendo qué es lo que están haciendo ahí, pero entraron a tal vez analizar los libros, a formar parte del proceso de juicio. Porque cuando ustedes van aquí, los 24 ancianos, miren lo que dice. Los 24 ancianos, en el capítulo 11 de Apocalipsis, dice, fíjense, muy interesante. En el capítulo 10, cuando Juan escucha los 7 truenos, el ángel le dice, no escribas eso, sino que en los días de la voz del séptimo ángel se cumplirá el misterio de Dios. ¿Cuál era el misterio de Dios? Que Dios, aquí está en el capítulo 11, dice: la séptima trompeta sonó y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y el tiempo de juzgar ha venido. Miren cómo los 24 ancianos participan de este proceso de juicio. Entonces, esto que está sucediendo aquí es la obra de la redención. Una vez más, es mi criterio, producto del estudio de la palabra de Dios, y podría ser que no sea exactamente de esta manera, pero esto que estoy explicando muestra cómo Cristo murió, estuvo en la tumba 3 días, resucitó, ascendió al cielo con un grupo de personas que eran la garantía de que Jesús regresa por segunda vez, además de que Él también forma parte de las primicias. Él tiene en su cuerpo hueso y sangre, carne, hueso y sangre, y por la eternidad va a ser el representante de este planeta. Por eso es que la Biblia dice: he aquí el trono de Dios con los hombres. Por eso es que el Cordero está sentado en el trono. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que dice Pedro que había sucedido en el cielo. Ahora, las demás fiestas tenían que celebrarse en la primavera, pero en el otoño, pero estas 4 fiestas se celebraron aquí. Y el tiempo se ha ido, tengo que terminar. Después que se acaban las 70 semanas, en el año 34, entonces si estas 70 semanas forman parte de los 2300 años, entonces quedarían 1810 años todavía hasta la purificación del santuario. Y de la manera que cada una de estas fiestas sucedió exactamente en el momento en que sucedía en la tierra, así también debió haber sucedido la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las trompetas y la fiesta del Yom Kippur, que es el día de la expiación. Por eso en 1844, 1800 años después, Jesús entró en el lugar santísimo para culminar la obra de la redención y borrar para siempre el registro de los pecados de los hombres que contamina el santuario en el cielo, que representa básicamente que Dios se hizo responsable por salvar al hombre. ¿Cómo es que Dios salva a un pecador? Y a través de todo este proceso de juicio, Dios está mostrando al universo cómo Él es justo y al mismo tiempo misericordioso, perdonando al pecador. Por eso dice
la justicia y la misericordia se encontraron, se besaron. Entonces, en estos 1810 años suceden una cantidad de cosas impresionantes. Aquí están del año 538 al año 1798, fíjese, justo antes la destrucción de la bestia, los 1260 años en que la bestia persigue a los santos del Altísimo, cambia los tiempos y la ley, echa la verdad por tierra y hace cuanto quiere. Están los 1290 años a partir del año 508, cuando Clodoveo se convirtió al cristianismo, y entonces el Papa llegó a tener un ejército para hacer cuanto quiso, y comenzó este periodo que es un paralelo como cuando los ejércitos romanos llegaron a Israel, que fue la abominación desoladora de la que habló Jesús. Aquí se cumple. Aquí adentro están los 1335 años, desde el año 508 de la conversión de Clodoveo hasta el 1844, 1335 años el libro de Daniel. Aquí adentro de este periodo de 1810 años está, después de eso, las iglesias de Apocalipsis eran periodos de tiempo que se extendían hasta el tiempo del fin. Del año 31 al 100, Éfeso, del 100 al 312, al 313, Éfeso, Esmirna, Pérgamo hasta el año 538, Pérgamo, Tiatira hasta el año 1517, Sardis hasta el año 1798, Filadelfia hasta el año 1844, y de ahí en adelante la iglesia de la Odisea. Quiere decir, estamos viviendo en la iglesia del tiempo del fin. Ese nombre quiere decir la iglesia que vive en tiempos del juicio. Estamos viviendo en tiempos del juicio. Los 1260 años acaban la supremacía papal cuando el anciano de días entra al trono, se sienta y dice: el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y termina en 1798, y en 1844 termina la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Aquí tenemos también las señales del juicio que la Biblia dice que iban a suceder antes del día grande y terrible de Jehová. El año 1755, el terremoto de Lisboa, la caída de estrellas en 1780, y en 1833 la lluvia de estrellas. Quiere decir, todas estas cosas. Por cierto, en el año 70 la destrucción del templo, que está descrito aquí en la profecía, cuando dice que vendrá un príncipe que destruiría el templo. Todas estas cosas han sido cumplidas. No sé si me faltó algo más, déjenme revisar. Pero todas estas cosas, dentro de ese periodo también están los 7 sellos y las 7 trompetas. Que por cierto, la séptima trompeta, que es la última, es la que habla sobre el juicio. Por eso dice que el templo se abrió y se ve el arca del testimonio. ¿Dónde se celebraba el día de la expiación? En el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio. Querido amigo, hasta aquí la lección del capítulo 9. Esta es la profecía más impresionante de todas las profecías. Solamente falta una fiesta. Vivimos en la séptima iglesia. Vivimos en el tiempo del sexto sello, cuando dice que el tiempo de juzgar ha venido. Vivimos en tiempo de la séptima trompeta. ¿Qué más esperas? La Biblia dice: y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y ojalá pudiera, hay muchas más cosas. Quería haber leído todos los textos, pero cuando comencé a hacerlo, me di cuenta que estaba fantaseando, porque si leo todos los textos, no hay manera que yo pueda terminar esto en 45 o 50 minutos. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el capítulo 11, que vendría siendo el capítulo 10 del libro de Daniel. Por cierto, suscríbete, dale like, comparte esto con otras personas, y que Dios te bendiga.